El enfrentamiento ocurrido el 7 de noviembre de 1810 es conocido como la Batalla de Suipacha. Este combate constituyó uno de los primeros encuentros armados entre las fuerzas realistas con el recientemente conformado Ejército Patrio. Casualmente, esta batalla significó la primera victoria para la fracción independentista. Ahora bien, ¿cuáles fueron los antecedentes de esta batalla? ¿Cuáles fueron sus características? Y más importante aún, ¿cuáles fueron sus consecuencias? Juan, te quiero molestar en esta oportunidad para que me comentes sobre un tema en particular que ya tuvimos oportunidad de charlarlo cuando hablamos de la batalla de Tucumán. Me comentaste en esa oportunidad que era un hecho que significó mucho para la lucha por la independencia, la batalla de Suipacha. Sí, exactamente. Cuando hablamos de la batalla de Tucumán dijimos que Suipacha había sido un antecedente importante para este combate que después tuvo lugar en el campo de las Carreras. Pero si queremos hablar de Suipacha, tendríamos que retrotraernos previamente al 29 de mayo de 1810. ¿No es la fecha de la creación del ejército argentino, Juan? Precisamente. Vos te acordarás que en esa oportunidad la primera junta emite una circular en la cual constituye lo que hoy conocemos como el ejército argentino, pero en aquel momento creó más bien lo que llamaríamos el ejército del norte. Lo instituyó con 1.150 efectivos, tomados de los distintos cuerpos de la capital que existían desde las épocas de las invasiones inglesas, y los puso al mando de Francisco Antonio Ortiz de Ocampo, y como segundo jefe Antonio González Balcarce. ¿Vos te acordás para qué se constituyó este ejército primordialmente? Sí, el objetivo era marchar hacia Córdoba para sofocar la contrarrevolución liderada por Liniers, ¿no era así? Precisamente. La amenaza más importante que tenía la Junta en aquel momento era casualmente Santiago de Liniers en Córdoba por el prestigio que tenía este en el Río de la Plata. Liniers con sus compañeros habían llegado a conformar aproximadamente un ejército de 1.500 soldados milicianos dispuestos a enfrentar a la primera junta. Pero es aquí que el ejército del norte avanzaba con todo su ánimo, con toda su aura de invencibilidad a raíz de las invasiones inglesas que había sido invicto, y una vez no bien puso un pie en la provincia de Córdoba, el terror que se infundió entre los milicianos que había armado Liniers fue tal que prácticamente desertaron y lo dejaron solo. Al poco tiempo, este ejército del norte logra capturar a Santiago de Liniers y a los principales jefes contrarrevolucionarios que posteriormente, por instrucciones de la Junta, son fusilados. Esto también por estos días es que se releva al jefe del Ejército del Norte, Antonio Ortiz de Ocampo, por su segundo, Antonio González Balcarce. ¿Por qué? Porque Ortiz de Ocampo se había negado a ejecutar a Liniers, entonces por esa desobediencia es relegado del mando del ejército. Y también la Junta envía a uno de sus propios miembros, a Juan José Castelli, como vocal representante, a los fines de asegurarse de que en el ejército y en las poblaciones que se vayan ocupando se sometan plenamente a la autoridad de la Junta sin estas desobediencias que había habido en el camino. Una vez hecho posta en Córdoba, el ejército parte hacia el norte, pero con una misión muy clara, Juan. Claro, en el mes de septiembre de 1810, el ejército, después de haber estado en Córdoba, prosigue su marcha hacia el norte. El objetivo básicamente era primero difundir proclamas revolucionarias, segundo asegurarse la obediencia de las distintas ciudades que se iban ocupando a la Junta de Buenos Aires. En tercer lugar, también el objetivo era asegurarse de que esas ciudades eligieran representantes para que fueran enviados a Buenos Aires para conformar lo que luego conoceríamos como la Junta Grande. Y también en el camino el objetivo del ejército era seguir las instrucciones de la Junta que básicamente consistían en conseguir la captación de reclutas, conseguir también recursos, caballos, monturas y asegurarse de que la revolución fuera obedecida y fuera popular en todo el territorio argentino. ¿En todo su trayecto, Juan, hasta el norte fue así de sencillo? Podríamos decir que mientras el ejército, transitó lo que hoy conocemos como el territorio argentino, prácticamente fue recibido muy bien y se le dieron todos los auxilios que necesitaba. Sin embargo, el problema se dio cuando el ejército puso pie en el Alto Perú. Juan, me estás hablando de Cotagaita. Precisamente. Cuando el ejército del norte hace su entrada al Alto Perú, se divide en dos cuerpos. La vanguardia, con 600 efectivos al mando del jefe, de Antonio González Balcarce, se introduce, como te decía, ya a las tierras altoperuanas. El grueso del ejército queda con Castelli acantonado en la localidad jujeña de Yavi para reclutar efectivos y fortificarse allí y buscar más recursos. Cuando el ejército del norte, esta vanguardia, mandada por Antonio González Balcarce, llega al Alto Perú,
se produce un hecho de armas muy pequeño, protagonizado por 12 húsares de Pueyrredón, que ponen en fuga un destacamento realista. Antonio González Balcarce elogia a estos húsares, a 11 de estos húsares, con muchos méritos, porque tuvieron una actitud realmente muy valiente, y a uno de estos húsares, que se tenía un comportamiento bastante cobarde, lo castigan y lo ponen en lugar de mayor peligrosidad del ejército para que pueda reivindicarse ante sus pares. Entonces vos te imaginás, envalentonado con estos triunfos que habían tenido hasta el momento el Ejército del Norte, en Córdoba sin disparar un tiro, esta pequeña escaramuza, esta vanguardia estaba muy envalentonada. Ahora, ¿qué había pasado en las filas realistas? Todo el Alto Perú, prácticamente salvo honrosas excepciones, no se había volcado a favor de la Revolución de Mayo, porque el virrey del Perú, don Fernando de Abascal, virrey de Lima, cuando se enteró de la Revolución de Mayo, mandó un ejército muy importante al Alto Perú para evitar de que las provincias altoperuanas adhirieran a la Revolución de Mayo, sospechando ya que la Revolución de Mayo tenía ideas independentistas. De esa forma fue que mandó un ejército bastante poderoso que se terminó acantonando en la ciudad de Santiago de Cotagaita. Ah, los destacó ahí. Exactamente, compuesto por varios miles de hombres, esperando al ejército patriota. Este ejército estaba mandado por, fíjate vos qué curioso, un capitán de navío, el capitán José de Córdoba. Raro en el altiplano, un marino manejando un ejército, pero bueno, así fue. Santiago de Cotagaita era una población, es una población de actual Bolivia, y tenía un cerro que ahí fue donde se atrincheró todo el ejército español en una posición prácticamente inexpugnable. Cuando llega Balcarce y los encuentra al ejército realista acantonado en Cotagaita, en ese cerro, decide atacarlo de todas maneras. Pero vos fíjate aquí un pequeño detalle. Estábamos en el Alto Perú, altiplano, el sol abrasador, la sed, el cansancio. Las tropas nuestras básicamente eran todas pampeanas, rioplatenses, no estaban acostumbradas a la altura. Sí, estaban acostumbrados a la llanura. Claro, y además la posición donde se habían ubicado los realistas, de montaña, pedregosa, la caballería no podía maniobrar, que era casualmente nuestro elemento fuerte, ¿sí? Los gauchos nuestros cabalgan. Y a pesar de esta diferencia numérica y estratégica a favor de los españoles, ¿qué decidió González Balcarce? Bueno, no se amedrentó y decidió atacar igual las posiciones realistas, y para ello decidió hacer desmontar a sus soldados y que avanzaran, digamos, a marcha de bayoneta a los fines de tomar los parapetos realistas. Fue un acto muy heroico, muy importante, pero al poco tiempo de empezar a subir las cuestas, fueron atacados por una lluvia de tiros desde varios lugares distintos. Estuvo varias horas tratando de tomar en forma infructuosa el cerro atrincherado de los realistas en Santiago de Cotagaita. Al tiempo, viendo que se trataba de un derramamiento de sangre inútil y pese a que sus soldados le exigían de que volviera a la carga, decidió retirarse para restablecerse y después poder hacer algo de nuevo. La tropa se ha portado con intrepidez y valor, pues ha llegado a pecho descubierto a tomar agua y hacer fuego dentro del mismo río de Santiago, bajo del de mosquetería y baterías enemigas. No le ha permitido atacar a bayoneta como lo solicitó en repetidas ocasiones, reconociendo que iba mucha parte de ella a sacrificarse. Se ha retirado cuando se le ha mandado, sin confusión ni atropellamiento, conteniendo siempre la artillería. Carta del general Antonio González Balcarce a Juan José Castelli, Tupiza, 1 de noviembre de 1810. Y así fue que González Balcarce resuelve retirarse 85 kilómetros hacia el sur, a orillas de un río donde pudiera abastecerse de agua sin problemas y esperar refuerzos que le iba a mandar Juan José Castelli, a quien le contó sobre este revés y solicitándole ayuda inmediata, es decir, refuerzos en materia de hombres, de armamento, de cañones y también de paga para los soldados que hace tiempo que les estaba debiendo ese dinero. El 27 me dirigí a atacar las fortificaciones enemigas en Cotagaita, como lo verifiqué a las 10 de la mañana, desde cuya hora hasta las 2 de la tarde se sostuvo de ambas partes el fuego más activo que puede imaginarse, pero reconociendo que no era posible penetrar hasta las trincheras enemigas, dispuse retirarme, lo que se efectuó con el mejor orden, sin que se atreviesen los contrarios a perseguirme, ni a salir uno solo de sus parapetos. Era indispensable retroceder a reforzarnos, proveernos de municiones de artillería, subsistencias y caballerías. Mi dirección es a Suipacha, donde esperaré los auxilios indicados y las superiores órdenes de vuestra excelencia para lo que debo ejecutar. Parte del general Antonio González Balcarce a Juan José Castelli, Mayara, 29 de octubre de 1810. Vos fíjate que en esta retirada hace su aparición en nuestra historia argentina de las guerras contra la independencia un personaje destacado, del cual luego escucharíamos mucho, que es Martín Miguel de Güemes, que con su caballería
chicheña y jujeña y salteña, cubrió la retirada de sus camaradas estos 85 kilómetros hacia el sur. Juan, ya es cuando ahí González Balcarce decide retroceder, estamos prácticamente en la víspera de la batalla de Suipacha. Precisamente porque González Balcarce se acantona a orillas del río Suipacha. Contame cómo fue la batalla, Juan. Vení, te cuento, ¿sí? Charlando que luego de la derrota en Cotagaita, González Balcarce retrocedió y cruzó el río Suipacha. Exactamente. ¿Qué era Suipacha? Suipacha era un caserío ubicado a orillas del río del mismo nombre. Y cruzando este cauce de agua estaba el poblado de Nazareno, que era un pueblo de mayores dimensiones que Suipacha. ¿Qué hizo Balcarce? Como vos bien decís, cruzó el río Suipacha y esperaba en Nazareno los refuerzos que Juan José Castelli le había prometido mandar desde Yavi. ¿Córdoba? Bien, José de Córdoba, el capitán de la Armada Española, al poco tiempo de Cotagaita, tomó solamente 1000 soldados de los miles que tenía allí acantonados, que pensaba que era suficiente para dar cuenta de los andrajosos 400 efectivos que le quedaban a Antonio González Balcarce, y pocos días después recorrió esos 85 kilómetros y se instaló en el pueblo de Suipacha, justo enfrente de Nazareno, donde estaba Antonio González Balcarce, llegando el 6 de noviembre de 1810. Ahora, como dato curioso, vos fíjate que llevaba también consigo el estandarte del terror a los fines de infundir espanto en los soldados patriotas que ya creía desesperados y prestos a rendirse. ¿Qué era el estandarte del terror, Juan? El estandarte del terror, fíjate que era una bandera negra con una calavera blanca en el medio. La bandera pirata. Exactamente, la bandera pirata que conocemos hoy, que quería decir lucha sin cuartel y sin piedad. ¿Y qué decidió Balcarce cuando vio las fuerzas enemigas al frente? Bueno, esa misma noche, del 6 de noviembre de 1810, Juan José Castelli, cumpliendo con este pedido que le había hecho Antonio González Balcarce, le había mandado importantes refuerzos, le había mandado piezas de artillería, que ya no le quedaba ninguna a Balcarce, le había mandado también municiones y paga para los soldados. ¿Qué hizo Balcarce? Esa misma noche escondió estos refuerzos en la quebrada de Chorolla. La quebrada de Chorolla era un desfiladero ubicado atrás del pueblo de Nazareno y lejos de los ojos de Córdoba, que no se dio cuenta de que Balcarce había recibido estos soldados para reforzarlo. Seguramente él pensando que iba a dar caza a un ejército desvalido, claro, con poca gente, y no se imaginaba que Castelli ya había enviado sus refuerzos. Claro, ten en cuenta que José de Córdoba pensaba que estaban sin paga, que estaban con sed, bueno, con hambre, es decir, completamente desmoralizado el ejército y bastaría solamente una carga para hacerlos rendir a todos. La mañana del 7 de noviembre de 1810, es decir, al día siguiente, lo primero que hizo Córdoba fue ocupar inteligentemente unas elevaciones que había a la izquierda de Balcarce, a los fines de poder dominarlo desde allí con disparos, ¿sí? Un poco repitiendo la misma táctica que había utilizado en Cotagaita, y le dificultaba a González Balcarce la posibilidad de utilizar su caballería en esos cerros. Pero no hizo nada más. A eso de las 3 de la tarde, Antonio González Balcarce, ya un poco impaciente, decidió provocarlo a José de Córdoba. ¿Qué hizo? Adelantó 200 tiradores hacia el río para que empezaran a dispararle a los soldados que estaban cruzando el río desde el lado de Suipacha, el pueblo de Suipacha. José de Córdoba, tentado, mandó unas guerrillas para que respondieran a los disparos de los patriotas, a lo que Antonio González Balcarce reforzó con lo que tenía a mano a esos 200 tiradores, y José de Córdoba hizo lo mismo, con lo cual obligó a los soldados que había situado en esa montaña que bajaran y apoyaran a los que estaban disparándoles a los patriotas. Ahora voy entendiendo, Juan, fue como un estratagema que hizo Balcarce para hacer que Córdoba saliese de su posición segura, claro, y pusiese más a disparo la fuerza. Fue tentarlo para que se desguarneciera y empezara el combate desde ese punto de vista. En un momento determinado, Antonio González Balcarce dio la orden de retirada desordenada, y todas las tropas que tenía a la orilla del río que estaban disparándoles a los realistas dieron la vuelta y se introdujeron a esta quebrada de Chorolla en forma desordenada, tentándolos a los realistas para que los persiguieran. Córdoba mordió el anzuelo, es decir, hizo cruzar a sus soldados el río Suipacha, desordenadamente también, y se metieron en la trampa que era la quebrada de Chorolla. Poco tiempo después, los perseguidores se volvieron en perseguidos, porque Martín Miguel de Güemes dio la orden de voltear caras a los soldados que estaban retrocediendo, y con la caballería atacaron de frente a los sorprendidos realistas que no se esperaban esta reacción. En ese mismo momento, en las distintas laderas de la quebrada de Chorolla,
los refuerzos que estaban escondidos, que había dejado allí Antonio González Balcarce, empezaron a hacer fuego cruzado sobre los sorprendidos realistas que tampoco se imaginaban este tipo de espectáculo. A todo esto también hay que sumar que en ese mismo instante, atraídos quizás por los disparos, hicieron su aparición en las distintas cumbres que había a la vuelta, indígenas de la zona que venían a ver qué pasaba, y Córdoba los confundió con refuerzos patriotas también. Entonces el espanto y el terror fue mortal. En ese mismo momento todo el ejército realista se dejó ganar por el pánico, tiraron todas sus armas, sus estandartes, sus bagajes, dieron la vuelta y empezaron una escapada realmente espantosa. ¿Y cuál fue la magnitud de esta victoria militar, Juan? Bueno, podemos decir que en este enfrentamiento que fue la batalla de Suipacha, ¿sí?, prácticamente se desintegró todo el ejército realista y casi sin combatir, porque en media hora de combate, que fue lo que duró aproximadamente, tuvimos este tipo de resultado, es decir, con una estratagema tan buena que Antonio González Balcarce la pudo haber aprendido quizás en las guerrillas españolas, porque él fue veterano en las guerras contra Napoleón. Realmente fue un triunfo importante. Un triunfo importante que llevó al descalabro total del ejército realista, a ganar casi todo el Alto Perú para la causa independentista, y sobre todo también se perdió todo el crédito por parte de los jefes realistas en esta batalla de Suipacha, que fue tan importante para nosotros. ¿Y en qué otro ámbito impactó la victoria esta, Los Juan? realistas tuvieron 150 prisioneros, todos sus armamentos, sus tiendas de campaña, sus recursos, más o menos 15.000 pesos de plata cayeron en poder de las tropas patrias, los estandartes, las banderas también. Entrando en ellos, por los realistas, el desorden, se pusieron todos en la más vergonzosa y precipitada fuga, abandonando las 4 piezas de artillería con más de 2.000 cartuchos para ellas en 22 cajones, sobre 70.000 tiros de fusil a bala en cartuchos. 3 zurrones de dinero que tomaron y se los distribuyeron los soldados. Se les tomaron 2 banderas, mas la una no merece tal nombre porque es un trapo enastado para jugarreta, pero la otra es propia de la plata que juraron las tropas cuando Nieto desarmó a los patricios y repartió a los arribeños. Se hicieron allí mismo más de 150 prisioneros. Parte de Juan José Castelli a la primera junta, Tupiza, 10 de noviembre de 1810. Y vos fíjate también que esa misma noche, de ese mismo día, Castelli recibió la noticia del triunfo de Suipacha. Le escribió de inmediato a la Junta para comunicar esta novedad tan importante. Son las 2 de la mañana y media hora hace que llegan 2 ayudantes del ejército dándome de orden del mayor general Balcarce el parte del resultado feliz para nuestras armas del ataque que hicieron los enemigos sobre la retirada de los nuestros de Tupiza a Suipacha. Han perdido toda la artillería y municiones, banderas, armamentos, mulas, monturas, mochilas y demás, pidiendo clemencia que mandé no se las diese. Luego que tenga más circunstancias, noticias, reiteraré mi parte para satisfacción de vuestra excelencia, bastando decirle que tengo en mi poder parte de los despojos del atolondrado ejército de los rebeldes. Carta de Juan José Castelli a la primera junta, Yavi, 8 de noviembre de 1810. Y poco tiempo después, ya en Tupiza, días después de esto, redactó un parte pormenorizado relatando toda la batalla, gracias a la cual la conocemos el día de hoy. Los tarijeños, salteños, tucumanos, santiagueños y cordobeses son tan buenos cuando tienen oficiales y jefes de provecho como son las tropas de la capital. A todos he dirigido las más cordiales expresiones de satisfacción y les he asegurado una completa recompensa en la gloria a que aspiran y en el interés de su libertad civil, flanqueándola a sus hermanos oprimidos por la ambición y el despotismo de los mandatarios del antiguo gobierno. El mayor general Balcarce, a quien solo puedo elogiar diciendo que conocí su mérito y que me glorió de haberlo propuesto en junta para uno de los jefes de esta expedición, me toma por mediador para que en su nombre ponga a los pies de vuestra excelencia esa bandera tomada a los enemigos, a fin de que vuestra excelencia la destine a la sala del rey don Fernando, con las que adornan su retrato. Parte de Juan José Castelli de la primera junta, Tupiza, 10 de noviembre de 1810. Juan, cuando la Junta recibió el parte de Castelli, ¿qué hizo? Vení que te cuento.
hablando de Suipacha, desde el punto de vista militar fue una victoria interesante porque primero duró media hora, pero se ganaron muchos pertrechos como ser cañones, dineros, caballos, abastecimiento. Pero puntualmente la pregunta que me interesa que me cuentes ahora es lo siguiente. ¿Qué es lo que hizo la Junta cuando recibió la novedad de Castelli? Bueno, en Buenos Aires el júbilo fue total cuando recibieron la primera comunicación de Castelli de que se había obtenido este importante triunfo que les abría todas las puertas del Alto Perú a la Revolución de Mayo. Pero sin embargo, esto quedó muy cortito comparado con el júbilo que significó para Buenos Aires, pocos días después, recibir el primer trofeo que tuvimos de las guerras de la independencia, como fue recibir el estandarte de las ciudades de Ciudad de Charcas o de Chuquisaca, que fue la primera bandera que se le tomó a los realistas en las guerras de la independencia. Castelli le había mandado esto al Cabildo de la Ciudad de Buenos Aires para que fuera exhibida este trofeo en la sala capitular. Y es allí, en el Museo del Cabildo, donde hasta el día de hoy se conserva esta bandera, que es el estandarte real de la ciudad de Charcas o de Chuquisaca, bordada en seda blanca con los escudos del rey en el medio. Es interesante lo que me cuentas porque teniendo como base que los emblemas son muy importantes para los batallones. Ahora, ¿y la bandera pirata, Juan? Bueno, esa bandera pirata, decía Castelli también en su parte, de que la tenían un poco para la jugarreta y para la chacota, los españoles que la brandían a cada rato, los realistas, y no le dio mucha importancia ni creyó tampoco necesario mandarla a Buenos Aires como trofeo, así que debe haber quedado en Suipacha o se la debe haber destruido al poco tiempo de la batalla. Charlamos de que fue una victoria total, completa. Juan, explícame un poco más al respecto. Sí, fue una de las pocas batallas en las guerras de la independencia donde la victoria fue total. A diferencia de la batalla de Salta, donde también se obtuvo una victoria total, donde todo el ejército realista se rindió ante el general Manuel Belgrano, entregaron sus armas, sus banderas, sus enseres y bagajes, en la batalla de Suipacha, el ejército realista prácticamente se desintegró, se desarmó, dejaron todo y salieron corriendo, espantados. Es decir, el efecto fue similar pero distinto. El ejército realista se desarmó en Suipacha. Ten en cuenta que en un espacio tan reducido como se peleó en Suipacha, en solamente media hora, se enfrentaron, de un lado, entre 1.000 y 800 soldados que fueron los realistas según la fuente de quien se tome, y del otro lado 600 que eran los soldados nuestros. Prácticamente en bajas, los rioplatenses tuvimos 2 bajas, 2 muertos, y los realistas un poco más de 40, 150 prisioneros, 2 cañones del lado patriota, 4 cañones del lado realista. Es decir, una batalla muy poco significativa en magnitud, en cantidad de bajas, en cantidad de hombres en juego en el campo de batalla. Es increíble que este enfrentamiento llegara a producir un efecto dominó en todas las demás ciudades altoperuanas para que se pronunciaran a favor de la Revolución de Mayo a raíz de este triunfo. Hasta ese momento habían adherido a la Revolución de Mayo tanto Santa Cruz de la Sierra como Tarija y Oruro. A raíz de esta batalla, las otras ciudades altoperuanas se empezaron a pronunciar una tras otra también a favor de la Revolución de Mayo. Potosí, Cochabamba, Chuquisaca y también La Paz. En ese sentido, todo se empezó a pegar a favor de la revolución. Y además, Suipacha fue muy importante porque demostraba que con un poco de estrategia, de inteligencia, sentido común y buena política, era posible abrirse camino hacia el norte y triunfar en el Alto Perú, y al revés de lo que muchos historiadores posteriormente pensaban de que era una barrera infranqueable. No, era posible vencer en el Alto Perú con un poco de estrategia como la que se aplicó en Suipacha. Me habías comentado también que tenía significancia para Tucumán. Sí, el tema es así. Significó Suipacha también la irrupción en nuestra historia independentista de un comprovinciano nuestro que fue Bernardo de Monteagudo. Bernardo de Monteagudo en ese entonces era un joven abogado de 21 años, recién recibido de la Universidad de Charcas, que hasta el año anterior había tenido un protagonismo muy importante en la sublevación de la revolución de Chuquisaca contra el régimen realista. A raíz de esta participación había sido encarcelado y por la batalla de Suipacha consiguió, con este caos que hubo en el Alto Perú en ese entonces, escapar y presentarse ante el propio Juan José Castelli pocos días después para ofrecerle sus servicios a la causa revolucionaria. Castelli, conociendo los méritos de este joven, de Bernardo de Monteagudo, colega como él, recibido de la misma universidad, pero Castelli llevaba más de 20 años, le decidió tomarlo como su secretario personal, y así fue que Monteagudo se convirtió en el principal confidente y apoyatura política importante de Juan José Castelli, y le redactó muchas de sus proclamas y de sus discursos que pronunciara después. No se separarían más y hasta llegaría a defenderlo cuando Castelli se lo acusó por mal desempeño en esta campaña del Alto Perú al año siguiente. Hasta acá me queda claro, Juan, la evolución de todo lo que es el lado
argentino y del Ejército del Norte. Del lado de los realistas, Juan, ¿qué pasó? Bueno, del lado de los realistas, los primeros fugitivos de Suipacha que llegaron a escaparse y recorrer estos 85 kilómetros de vuelta hacia el norte hasta Santiago de Cotagaita, donde estaba el cuartel general realista, infundieron un terror espantoso en los miles de hombres que estaban allí acantonados. La imagen que teníamos el ejército rioplatense era de invencibilidad absoluta, y en ese momento todos los soldados realistas entraron en un estado deliberativo alarmante. El terror los inundaba y muchos hablaban sobre desertar o de sublevarse ante las autoridades coloniales, que eran sus jefes. Tal es el terror que tenían los jefes realistas que pensaron muchos en escapar. Por ejemplo, Nieto, el mariscal, era jefe del ejército realista en el Alto Perú y presidente de la audiencia de Charcas. Estaba tan temeroso el mariscal Nieto que llegó hasta escapar de Cotagaita con los caudales reales a los fines de ponerlos a buen resguardo. A todo esto, Balcarce, enterado de que Nieto se había escapado, destacó a Martín Miguel de Güemes con 150 milicianos de caballería para que lo persiguieran. Al poco tiempo después, como te explicaba hace un instante, las ciudades altoperuanas le comunicaron su deseo de adherir a la Revolución de Mayo y Castelli, como Balcarce, les exigieron de que entregaran a los jefes realistas que estaban siendo buscados por proclama de la primera junta para ser ajusticiados. Esa fue la manera en la que adhirieron a la junta, exacto, entregando justamente a los cabecillas. Claro, y así fue que se capturó a el mariscal Nieto, que era presidente de la audiencia de Charcas, al gobernador de Potosí, que era Francisco de Paula Sanz, y también a José de Córdoba, este capitán de navío que había sido vencedor en Cotagaita y derrotado en Suipacha. Una vez que estuvieron capturados, ¿qué pasó, Juan? Bueno, al principio Juan José Castelli era de la idea de indultarlos. Quizás no le producía muy grato recuerdo, digamos, la memoria suya de haber fusilado a Santiago de Liniers, y quería indultarlos contradiciendo un poco la orden expresa que recibió de la Junta de ejecutarlos. Sin embargo, en ese momento entra en juego Bernardo de Monteagudo, que utilizó toda su influencia posible para asegurarse de que fueran ejecutados los tres. Les recordó a Castelli la hazaña que habían tenido estos jefes el año anterior con los revolucionarios de Chuquisaca y La Paz, a quienes habían fusilado sin miramientos, y solicitaba el mismo remedio para ello. Fíjate que curiosamente se incluyó a José de Córdoba dentro de los candidatos a ser ejecutados, cuando la Junta ni siquiera había dicho nada con respecto a él. ¿Tan visceral era Monteagudo, Juan? Monteagudo era una persona realmente que tenía muchos odios y rencores contra sus enemigos y no perdonaba a ninguno. Este sería la primera influencia que ejerció en su vida, pero no la última, para conseguir el ajusticiamiento de sus enemigos políticos. Me hace recordarlo directamente a Mariano Moreno. Precisamente, Mariano Moreno compatibilizaba muchas de las ideas que tenía Monteagudo. Monteagudo se hizo amigo de Juan José Castelli, que también simpatizaba con el morenismo, y el año siguiente, cuando Monteagudo llegó a Buenos Aires, lo primero que hizo fue incorporarse a la Sociedad Patriótica, de la cual fue presidente al poco tiempo, y la Sociedad Patriótica, vos te acordarás, estaba formada por elementos básicamente y netamente morenistas. ¿Sí? Juan, de aquí a la batalla de Tucumán sé que sucedieron algunos hechos, contame. Bien, desde acá, de Suipacha, unos meses después tendríamos el desastre de Huaqui. Todo lo que se había ganado en Suipacha se perdió en este descalabro de Huaqui. El ejército prácticamente se desintegra, el ejército del norte retrocede, se introduce en el actual territorio argentino. El general Manuel Belgrano toma mando del mismo, y de allí llegaremos ya hasta septiembre de 1812 con la victoria del Campo de las Carreras. Pero ese va a ser tema de otra historia, ¿te parece? Sí, te agradezco y espero encontrarme contigo nuevamente. Dale. Yo los he visto expiar sus crímenes y me he acercado con placer a los patíbulos de Sanz, Nieto y Córdoba para observar los efectos de la ira de la patria y bendecirla por su triunfo. Ellos murieron para siempre, y el último instante de su agonía fue el primero en que volvieron a la vida todos los pueblos oprimidos. Por encima de sus cadáveres pasaron nuestras legiones y con la palma en una mano y el fusil en otra corrieron a buscar la victoria en las orillas del Titicaca. Bernardo de Monteagudo, periódico Mártir o Libre, 25 de mayo de 1812.